Hola, mi nombre es Fernanda Zúñiga, soy estudiante de la carrera de Medicina del Centro Universitario de la Costa y para esta clase de Ciencia de la Innovación vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada al campo de la medicina o al área de la salud. La inteligencia artificial se menciona que es una informática capaz de imitar varios aspectos de la inteligencia y el comportamiento humano. Y ese es su principal objetivo, imitar o reproducir las acciones que el cerebro humano podría o puede realizar. Básicamente es reproducir el conocimiento del cerebro humano artificialmente. Sus inicios se menciona que la idea más o menos de la inteligencia artificial se conoce desde 1950 y fue acuñada por Ashby como una inteligencia aumentada. Mientras que el concepto real o específico de inteligencia artificial fue hasta 1956 por el profesor John McCarthy, profesor de Dartmouth College. Y aquí fue donde se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Hablando un poquito de las ramas de la inteligencia artificial, tenemos estas dos que son como las básicas o las primeras con las que se inició. El primero es el Machine Learning. Este se menciona como un algoritmo o algoritmos que reconocen patrones de los datos de entrada y entrenan al modelo para que realice las funciones deseadas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la teoría de esto o la forma en la que se realiza es que, bueno, se menciona que es operador dependiente porque el operador debe ingresar cierta cantidad de datos, o pues de hecho es una enorme cantidad de datos, para que la máquina con esos datos o esos algoritmos que ya se ingresaron por alguien, por una persona, por un humano, pueda predecir o pueda resolver lo que se le indica. Entonces es básicamente esto, es operador dependiente. El segundo es el Deep Learning, que es una rama del Machine Learning. O sea, pues sí, es una rama del Machine Learning. Y en ese no es operador dependiente, puesto que, bueno, es una rama específica del aprendizaje automático que puede reconocer patrones mediante el uso de múltiples capas de procesamiento. Básicamente la diferencia entre entre el Machine Learning y el Deep Learning es que el Deep Learning no necesita de que el operador ingrese los algoritmos, sino que puede procesar la información no estructurada como la información, por ejemplo, imágenes, datos, pero no tiene que estar estructurado, no tiene que estar en forma de algoritmos y puede interpretarlos, puede reconocer patrones, puede resolver situaciones. Y pues por eso se dice que no es operador dependiente, porque no se necesita que el operador realice los algoritmos para que solamente se ingresa como la información cruda, la información no estructurada y la propia máquina es capaz de separar, de dividirla y de resolver lo que se le indique, ¿no? Otra rama de la inteligencia artificial es el Decision Tree. En pues básicamente funciona como un árbol en el que múltiples factores se van a clasificar en base a las ramas del árbol y a las hojas del árbol. Las ramas del árbol, bueno, no, el tronco y ramas del árbol va a estar conformada, bueno, por decirlo metafóricamente, por toda esta información que tiene potencial para responder preguntas. Y las hojas va a ser con información que se queda como estancada, de la que no puede sacar más información. Es un paso decirlo, pero se basa, el modelo lo que busca es resolver, es tomar decisiones, como lo dice su nombre. Y lo hace mediante estas ramas. Las ramas, por decirlo de una forma, eh, responden a preguntas como ya realizadas por un operador. El operador, por ejemplo, si quieren conocer, eh, no sé, el tratamiento de cierta enfermedad o la mejor decisión médica, profesional para alguna patología, se basa en información ya estructurada. Por ejemplo, tiene tal signo, pues esto. Tiene tal dato de laboratorio, pues te puedes ir por acá. Y pues básicamente es eso. Las ramas van respondiendo preguntas eh, y orientando a la decisión que finalmente se tomó por la inteligencia artificial.
Otro que tenemos es el Random Forest. Este es la combinación de los anteriores. Es una combinación de múltiples árboles de decisión para hacer un Random Forest completo. Pues aquí lo dicen, ¿no? Múltiples árboles de decisión con valores específicos. Eso es muy importante porque cada árbol de decisión va a tener cierto valor. Por ejemplo, cada pregunta o cada respuesta va a tener un valor específico, un peso específico, y pues así vamos a clasificar o categorizar los signos. Por ejemplo, pues no sería lo mismo que un paciente tuviera tal signo a que tuviera otro, como que algunos son más específicos y justo por eso se les asigna un peso. Y pues están combinados para construir un modelo preciso para la predicción. Pues básicamente es lo mismo para la toma de decisiones, pero a partir de muchos árboles de decisión. Por eso se menciona que es pues un mejoramiento del árbol de decisión, es algo como que más completo. Los últimos dos de los que vamos a hablar son las redes neuronales artificiales y las redes neuronales convolucionales. Estas, bueno, la base son las redes artificiales neuronales. Estas se menciona, se pueden explicar mejor a través de un diagrama. En cierta columna están pues las que se conocen como neuronas, en las que es como la información de entrada, la información que la inteligencia tiene para realizar decisiones. A partir de aquí se van ciertas ramas que se mencionan o redes que se mencionan como ocultas, y esto es básicamente lo que mencionabas con el Decision Tree. Cada red oculta tiene valor, tiene, esos datos tienen valor para la toma de decisiones. Y finalmente en el otro extremo tenemos pues la salida. Tuvimos una entrada, ahora vamos a tener una salida, que es a la que se refiere, pues es la que finalmente da la decisión o la que da el resultado final. Pero por eso se menciona que trabaja a través de capas. Los datos que se dan inicialmente en la columna de entrada pasan a través de diferentes capas que se conocen como redes ocultas para finalmente tomar una decisión o dar algún veredicto. Y esa no es su única cualidad. Las redes neuronales artificiales pues son como que la forma más cercana que tenemos a imitar el cerebro humano. Entonces se menciona que estas pueden mejorar los resultados y producir un modelo más preciso, o sea, pueden mejorarse a sí mismas mientras más información tengan, mientras más datos tengan. Por su parte, las redes neuronales convolucionales son una rama de las redes neuronales artificiales. Pero en varias capas van a funcionar como, ese está como más enfocado a imágenes. Lo vamos a ver en radiología, pero pues sí, son filtros como que se deben pasar para detectar patrones y finalmente reconocer algo. Pero les digo, lo vamos a ver en imagenología, en radiología. En cirugía, uno de los principales herramientas utilizadas, porque es una de las más conocidas, es una de las primeras que se realizaron, es el Machine Learning. En esta hemos ganado un buen territorio. Eh, Actualmente los mejores usos que se le han dado es la comparación clínica para el diagnóstico, clasificación y predicción de resultados. Les decía, basada en algoritmos que se ingresan al sistema, el sistema operativo puede predecir, puede darnos algún resultado y así guiarnos en, por ejemplo, diagnóstico, tratamiento, evolución, etcétera. También puede predecir el riesgo de complicaciones y mortalidad postoperatoria. Esto pues es algo a lo que se le ha dado mucha importancia porque dependiendo del outcome, el resultado de nuestro paciente tras la cirugía, depende de sus características, nosotros podemos predecir las complicaciones. Y es básicamente lo que hace el Machine Learning, a partir de una base de datos, dar la información que la máquina recabó.
Otro uso que se le ha dado es medir objetivamente el desempeño de cirujanos. Por ejemplo, cierto cirujano tiene tal técnica para tal operación. Y a partir de esto, pues no solamente se da la información de un cirujano, sino que se recopila la información de muchos cirujanos y también los resultados de sus cirugías para así predecir qué tan buen desempeño tuvo el cirujano. Otra rama de la inteligencia artificial de la que no hablamos es el procesamiento del lenguaje natural. Este es no, mm, pues es que sí es importante en la medicina, pero lo ha sido más en otras áreas. Se refiere básicamente a manejar y elaborar lenguaje humano haciéndolo adecuado para la computación. Es más como la interpretación del lenguaje humano para, pues sí, para poder como transcribirse. Es más como para trabajo administrativo. Y pues como les decía, está enfocado en el trabajo, en reducir el trabajo administrativo. Se menciona que evalúa los charts, los historiales, las historias clínicas electrónicas para pues dar o para estructurar una base de datos con toda esta información. También se menciona que puede o es capaz de decodificar diálogos intraoperatorios entre residentes y profesores, creando así libros de texto, se menciona pues, que de cirugía, eh, a partir de la información recabada durante la cirugía, de lo que se habló, las técnicas, etcétera. Pero pues básicamente es esto, para traducir el lenguaje humano. El computer vision es algo de lo que tampoco hablamos en las ramas de la inteligencia, pero es una de las ramas de la inteligencia artificial. Lo vamos a ver mejor en radiología, pero pues una breve explicación. Pues se desarrolló para localizar y reconocer inicialmente objetivos de interés a partir de cierta base de datos de imágenes y pues así interpretarlas, ¿no? Reconocer patrones y dar una opinión. También se menciona que ha sido como interesante su uso en la creación de videos a partir, bueno, principalmente de cirugía, ¿no? Pues es de lo que estamos hablando, a partir de la interpretación de las técnicas en vivo de un cirujano. Y de hecho se menciona que es capaz de dar retroalimentación de cada técnica, porque igual les menciono, o sea, tiene eh, no solamente es de un cirujano, sino que tiene información de muchísimas técnicas de diferentes cirujanos y la interpreta para, en base a los resultados de la cirugía, decir qué se hizo mal y qué se hizo bien o qué se puede mejorar. Entonces es como que una de las utilidades que se les ha dado y también la de la imagenología, pero les digo, la vamos a ver más adelante. En cirugía plástica específicamente, la inteligencia artificial no ha ganado tanto territorio, o sea, igual que en la cirugía puede predecir o puede dar retroalimentación de las cirugías como para mejorarlas, pero específicamente en cirugía plástica sus principales usos son aprovechar la gran base de datos que se puede obtener o la gran base de datos que se puede crear para eh, pues por ejemplo se toman imágenes preoperatorias, perioperatorias, postoperatorias para la toma de decisiones, ¿no? Para ver qué se puede mejorar respecto a la apariencia del paciente. No sé si me doy un poquito a entender, pero básicamente analiza toda la base de datos de imágenes que tienen, pues que el sistema tiene para pues predecir qué tan favorable es cierta acción en cierto paciente. Si se basa en lo estético, como por ejemplo qué procedimiento podría ser mejor para cierto paciente, o también se ha utilizado para simular imágenes de resultados postquirúrgicos antes del procedimiento. Pues es como uno de sus usos más básicos, el predecir el postoperatorio, hablando estéticamente de un paciente preoperatorio, lógicamente.
En anestesiología encontré un poquito más de utilidades porque, eh, pues sí, han tenido como que un poquito más, un campo de exploración más amplio. La primera que encontré fue la del monitoreo de la profundidad de la anestesia. Se menciona que la máquina o que el sistema, a través de igual datos que o algoritmos que ya se transcribieron en el sistema, puede, depende de ciertas variables fisiológicas o clínicas, predecir la profundidad de la anestesia. También depende del paciente, de la complexión, etcétera, ¿no? E incluso se había estado investigando el control de la entrega de anestesia. El hecho de que o se investigó o se propone que la inteligencia artificial, específicamente me parece que eran las redes neuronales, que eran las que les decía que trataban o podían imitar mejor al cerebro humano, podían estas decidir qué tan constantemente o cuándo retomar o cuándo dar la anestesia. A eso se refiere, a cuándo entregarla, a cuándo aumentarla, a cuándo reducirla, etcétera. Igual utilizando información que se le ha dado, pero pues esta misma creando sus propias decisiones. Se menciona que mediante la anterior, mediante la determinación de la profundidad anestésica y mediante la medición de signos clínicos o marcadores de profundidad anestésica, puede predecir el control o la entrega de la misma anestesia. También se menciona que maneja el control de la ventilación mecánica o se pretende que lo haga y qué tan rápido se va el paciente a retirar de la ventilación. Otros usos son a través de las redes que les decía, las redes artificiales neuronales, eh, predecir los eventos, predecir qué va a suceder durante la anestesia. Por ejemplo, el efecto hipnótico que va a tener el paciente durante toda la anestesia. También qué tan rápido va a retornar la conciencia, la tasa de recuperación del bloqueo neuromuscular, también es posible como predecirlo. Por ejemplo, una posible complicación de la anestesia que sería la hipotensión postinducción también ha demostrado buenas tasas para predecirlo. Sí, predecirlo. Otra es la orientación ecográfica. Eso también es más de imagenología, pero se menciona cómo puede o cómo, sí, cómo se pretende que localice los espacios vertebrales en los que se debe aplicar. Por ejemplo, aquí el ejemplo que da es la colocación de la epidural. Y pues básicamente esto, a partir de imágenes de ultrasonido, predecir o pues colorearlo, vamos a ver más adelante, colorear el área en la que se debe realizar la punción. Los últimos dos, me parece, son el manejo del dolor y la logística del quirófano. Pues la que me parece más interesante fue el manejo del dolor, porque se menciona que predice qué tantos opioides, qué tantos analgésicos o cuál es la dosis que va a necesitar el paciente dependiendo de sus características clínicas, del tipo de cirugía, del tiempo de cirugía, de su complexión, de su edad, etcétera. Y respecto a la logística del quirófano, se menciona que puede predecir la duración de las operaciones en función de el equipo del cirujano, del tipo de cirugía, etcétera, y del historial del paciente. Otra de las ramas de la cirugía que me parecen muy interesantes, los avances que han tenido, es en la cirugía bariátrica. En esta, vamos a ver en la expo que los principales usos son determinar o predecir qué tanto peso puede perder el paciente, las complicaciones posoperatorias y la calidad de vida posoperatoria depende o sea, según los resultados de la cirugía. Pero bueno, les decía, igual se basa o se vale de las redes neuronales artificiales para predecir complicaciones postoperatorias dependiendo de el análisis de variables preoperatorias y perioperatorias. Entonces se menciona que puede llegar a tener un 98% de precisión, mejor predicción para cada paciente en particular y pues también esta
Esta predicción preoperatoria puede orientar al cirujano a, pues sí, para saber qué tipo de operación realizar, por ejemplo, que es uno de los temas como que más controversiales, ¿no? Entonces, la clínica del paciente o los objetivos del paciente, el peso del paciente, el IMC del paciente, pueden, a través de esto, de la interpretación de estos datos, se puede dar una opinión de la inteligencia artificial sobre qué cirugía podría ser la mejor o la que tenga o vaya a tener menos complicaciones. Otra es que predice la pérdida de peso que puede tener el paciente. Se menciona que esta tiene una precisión del 94% y depende de variables o la inteligencia artificial necesita variables como el tipo de operación, la hemoglobina glicosilada, los niveles de triglicéridos y pues como datos más específicos del paciente, como el exceso de peso, sus hábitos, para poder predecir la pérdida de peso excesivo a 2 años, principalmente se ha utilizado. Otra de las aplicaciones en cirugía bariátrica son, por ejemplo, estimar, ya les decía, el riesgo de daño a órganos terminales a largo plazo. Eso se ha visto, o sea, estudiado principalmente en pacientes con diabetes y obesidad. Todos esos estudios son como ensayos clínicos que se han realizado y lo que se ha observado, no son cosas que se realicen en la cotidianidad, no son cosas que se realicen en todos los centros. Son centros especializados que se encargan de la investigación de esto y se espera que se pueda reproducir en un tiempo próximo, ¿no? En más centros. Pero bueno, a través del Random Forest, el Decision Tree, les digo, se puede predecir, por ejemplo, complicaciones como el daño a órganos terminales y la aparición de hernias o a través de las redes neuronales convolucionales, también se puede predecir la calidad de vida preoperatoria, ya les decía, postoperatoria, perdón. Depende de los resultados de la cirugía, de un antes y un después, de los resultados perioperatorios, podemos predecir, o la inteligencia puede predecir a través de esa información eh, eh, la calidad de vida a 1, 2, 3 años. Esto se ha investigado principalmente en bypass gástrico primario, o sea que se realiza por primera vez, pero pues igual se espera investigar en otros tipos de cirugía bariátrica. Otra de las especialidades de la cirugía que se ha valido mucho de la inteligencia artificial es la cirugía cardíaca. Los principales métodos que utiliza son el Deep Learning y el Deep Neural Network, que son como que los más especializados o los más eh, parecidos a la función de un cerebro humano que tenemos. Y pues justo por eso, porque son los mejores, son de los que más ha utilizado. Gracias a esto y a la impresión 3D, que pues eso es más como de prótesis, sí, se utiliza más en prótesis de impresión 3D, que también es una gran tecnología de la que se han valido. Pero bueno, con la combinación de la inteligencia artificial y eh, las nuevas impresiones 3D, es que hemos podido llegar al hiperrealismo, que es una forma en la que el cirujano puede simular en un ambiente pues no quirúrgico o no real lo que sucedería en un ambiente real. Gracias a la impresión 3D y a la inteligencia artificial se ha podido fabricar réplicas anatómicas específicas del paciente, lo podemos ver por aquí. Por ejemplo, en la parte de arriba lo que vemos de como gris es la válvula o la estructura real que el cirujano sin inteligencia artificial vería y que se realizó gracias a la impresión 3D. Esto es lo que se ve, o sea, esto es lo que el cirujano vería. Pero gracias a la inteligencia artificial se añadió a la imagen de abajo, la que ven con colorcito, como la sangre, la apariencia verdadera que tendría en un paciente. Se añadió, por ejemplo, sangre, el color, se añadió la textura, se añadió pues estructuras adyacentes a esta válvula para justo esto, el hiperrealismo y que el cirujano sea capaz
de simular lo que sucedería en una cirugía y poder practicar esta operación antes de realizar, o para mejorar su técnica, ¿no? Antes de realizarlo en un paciente. La cirugía de tubo digestivo o la cirugía gastrointestinal también ha ganado un buen terreno en la inteligencia artificial. También se han realizado muchos estudios y se han mejorado muchas técnicas. Por ejemplo, pues tenemos varias. La primera de acá es cómo se pueden identificar en la imagen puntos de referencia anatómico y zonas de disección seguras o inseguras para realizar cortes, para, pues sí, para la exploración y pues con el puro color de que te marca la inteligencia artificial, tú puedes saber qué es seguro tocar o qué es seguro, por dónde es seguro irte y qué no. Entonces todo esto facilita la visualización del cirujano a la hora de realizar la cirugía y no solamente se vale de el ojo clínico del cirujano. Otra de las aplicaciones ha sido pues en imagenología más que nada, en la detección de lesiones premalignas o malignas, en la interpretación de la videocápsula endoscópica, pues sí, básicamente preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que ve, qué es lo que opina de lo que ve, pero eso también lo vamos a ver en radiología. Y algo más enfocado a cirugía gastrointestinal es el desarrollo de sistemas de puntuación para la estratificación de riesgo, pronóstico de la enfermedad y la respuesta que podría tener al tratamiento. Por esto ya lo hemos visto en otras ramas de la medicina, no solo en cirugía gastrointestinal. Ya por último, ya por último, tenemos finalmente la radiología, de la que hemos estado hablando, pues es una de las que ha tenido, pues una de las ramas de la medicina que ha tenido mayor avance en la inteligencia artificial. Menciona que lidera el camino en la aprobación de dispositivos médicos que utilizan inteligencia artificial. Esta diferencia de las aplicaciones en cirugía son más aterrizadas actualmente, o sea, ya son más disponibles los equipos de radiología o de imagenología con inteligencia artificial. Ya es más accesible tenerlos en un centro no tan especializado o no especializado a la investigación, sino específicamente al diagnóstico. Pero bueno, el campo de la radiología o de la imagenología se basa de dos mecanismos principales, el UNET y el ResNet. El primero, el UNET, se basa en algo de lo que también hemos estado hablando, que es las redes neuronales convolucionales. Y pues ahorita vamos a poder explicar un poquito mejor. Estas redes convolucionales neuronales son como específicamente pensadas o desarrolladas para la interpretación de imágenes médicas. Digo, también puede interpretar otras cosas, pero en el campo de la medicina se le ha dado esa utilidad. Y vamos a explicarlos otra vez. En esta se basa, o la teoría, la premisa de estas redes convolucionales se basa en la segmentación en partes muy pequeñas de la imagen. Sí, la inteligencia divide la imagen en partes muy pequeñas que sean más como reconocibles, más identificables los patrones, básicamente para esto, para reconocer patrones que se puedan dar en cierta patología o que sean específicos de cierta imagen radiológica y así poder predecirla, poder identificarla. Lo que les decía, la imagen básicamente se realiza por capas, en la que en cada capa se analiza un segmento de la imagen. Y así cada capa puede ver individualmente el segmento de la imagen que está asignado y pues están sucesivas, ¿no? Al final se va formando todo el panorama de la imagen y es más fácil que la inteligencia artificial pueda reconocer el patrón basado en la información de cientos y cientos de miles de imágenes que tienen lo mismo. O sea, de esta forma se entrena, se llena la base de datos con imágenes que, por ejemplo, tienen neumonía. Entonces te dicen todas esas imágenes tienen neumonía. Todas las radiografías, el paciente tiene neumonía y así
la inteligencia artificial, cuando la vea en una radiografía nueva, pueda identificarla. Por ejemplo, este es el patrón de la neumonía. Eh, Encontramos esto, esto y esto, y si tú ves algo así, lo puedes reconocer o es seguro que lo reconozcas como neumonía. También se ha dado en otras áreas, no solamente en la radiología. También, por ejemplo, hablábamos del reconocimiento de patrones en la cápsula endoscópica, en cirugía gastrointestinal, o el reconocimiento de lesiones malignas o premalignas, igual a partir de pues, biopsias, de imágenes de biopsias. Y el otro mecanismo es el uso del BRESTnet, que este se menciona como el BREST es de residual, es el aprendizaje residual, donde la red aprende a predecir el residual, como que la diferencia. No sé si recuerdan, pero mencionaba que las inteligencias artificiales tienen un área de entrada, varias, varias capas ocultas, se llaman capas ocultas, y al final una red o pues sí, una salida. Entonces, aprende a diferenciar todo lo que hay en medio. En esta específica se conocen como filtros o bloques residuales. Y pues sí, básicamente gracias a esto, a la reconocimiento, al reconocimiento y el análisis de todas estas capas, de todos estos bloques, se identifican patrones. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.